Ay, 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 familia, ¿cómo estamos? La verdad, me siento increíblemente feliz por todo lo que está pasando, agradecido con Dios eternamente por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Muchachos, ¿verdad? Están pasando cosas muy bonitas, ¿verdad? De igual manera en la vida de muchas personas, en la de otras están pasando retos, pero son aprendizajes. Por eso es que el episodio de hoy de alto voltaje se llama Pelea por lo que vales. Muchachos, para ello necesito contarles, ¿verdad? El título nace de una historia que hace como 5 años más o menos la escuché juntamente cuando yo había tomado la decisión de hacer el negocio profesional. Pues empecé a educarme, y empecé a encontrarme historias que me hacían despertar. Les había comentado en los otros podcasts, ¿verdad? Que las historias marcan en mí mucho porque con ejemplos logro entender muchas cosas que quizás con una palabra directa no lo entendería, ¿no? Por ejemplo, escuché una historia de Donald Trump eh, a ver, te voy a hacer un ejemplo con no números exactos, ¿va? Porque quiero hacer un ejemplo para que tú entiendas. No es la cifra exacta, pero sí es lo que pasó. Entonces, mira, imagínate, Donald Trump tenía 100 millones de dólares, ¿verdad? Esta historia me impactó mucho, ¿no? Ya él era multimillonario, él tenía 100 millones de dólares y en una mala inversión compró un edificio y todo eso. Y en una mala inversión pierde 90 millones de dólares. Al ver Donald Trump que en su cuenta solamente tenía 10 millones, ¿qué es lo que hace la mayoría de personas? A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si tienes 10 millones en tu cuenta? ¿Contento, sí o no? ¿Qué no harías con 10 millones en tu cuenta? ¿Sí o qué? ¿Verdad? ¿Qué no harías? Tuvieras esto, tu vida estuviera resuelta con 10 millones. Pero Donald Trump, cuando vio que su cuenta solamente había 10 millones, él lo que hizo fue no volver a salir, no volver a desenfocarse hasta que recuperara lo que perdió. Él se enfocó tanto, si no me equivoco, fue 1 año y medio, 2 años, se enfocó tanto en crecer, escúchame bien, se enfocó tanto en crecer que él no podía permitir por nada del mundo que en su cuenta no haya lo que antes había. O sea, los 100 millones, él no quería perder lo que en algún momento tenía. Entonces él se rehusó y empezó a trabajar. Casi 2 años después, él no tenía 100 millones, él tenía casi 1 billón. O sea, esa pérdida, él primero no aceptó que esa era su realidad, ¿verdad? Y él peleó tanto que por buscar recuperar, no solo recuperó, sino que casi se vuelve billonario. Luego ya sabemos, ¿no? Él se hizo billonario y ganó muchos billones, ¿verdad? Pero te hablo de la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay que entender muchas cosas, ¿verdad? A ver, punto número uno, él peleó porque sabía que no valía 10 millones. O sea, a ver, vuelvo y te repito, lo del comienzo. ¿Quién no estaría cómodo con 10 millones? Todo el mundo. Todo el mundo, inclusive su meta no es 10 millones. Algunos solamente quieren ganar 1 millón y ya estamos ready, ¿no? Hay algunos que así. Pero él vio su cuenta en 10 millones y dijo, yo no merezco esto, yo no valgo esto. Yo puedo más. Y aquí es donde va el primer aprendizaje. Que tienes el poder de cambiar tu futuro y crecer. O de quedarte así, fracasado toda tu vida. Ahora vamos a traer eso al multinivel. Vamos a traer eso al multinivel. ¿Qué rango estás cerrando? Porque esto tiene que ver mucho. En toda la vida tienes que sacarle aprendizaje para que tú crezcas en tu negocio.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué rango tú te permites cerrar todas las quincenas? Hay personas que de repente cerraron un rango y ahora cierran 350 y dicen, bueno, está bien. O sea, si tú, sinceramente, no estás sumamente enfocado en cerrar ese 10K, ese 5K, en ese 3K, es porque internamente crees que cerrar 350 está bien. O sea, inclusive, si no estás cerrando ningún rango, es porque internamente crees que está bien, al menos tienes un plato de comida, un techo y confundes el agradecimiento, ¿verdad?, con el conformismo. Sí, claro, como le dije en el podcast pasado, pero ¿hasta cuándo vas a decir, bueno, gracias a Dios tengo esto? Hay personas que no tienen nada, claro. Inconscientemente te estás comparando con las personas que no tienen. ¿Por qué no dices, pucha, cómo es posible de que, claro, tengo esto, pero hay personas que tienen más, yo debería tener más, yo puedo ganar más? Nunca sale eso de tu boca, por eso es que siempre te sientes muy cómodo. Entonces, por eso tienes el poder de cambiar tu futuro y crecer o quedarte fracasado toda tu vida. Toda tu vida. Y aceptar ver a tu mamá mal financieramente, teniendo un hijo manganzón, una hija que prefiere solamente pasar su juventud en vez de construir su juventud para darle lo mejor a su familia. Entonces, ¿cuál es el punto? Que una persona cierra, escúchame bien, cierra lo que cree que vale. O sea, lo que cree que está bien cerrar. Entonces, yo no sé qué rango cierras, pero imagínate, o sea, imagínate de que de pronto una persona gana $10,000 al mes y cierra 1,000 y no pelea por ganar 10,000 de nuevo, es porque cree que vale 1,000. No, no es que es el proceso, no es que, ay, es que se me cayó una línea, no, 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 mentira total. Tú crees que vales eso y por eso no peleas el siguiente nivel. Te voy a enseñar qué hacer para aumentar tu valor, claro que sí, pero tú crees que vales eso. El primer paso, los había dicho en los otros podcasts, es aceptar. Imagínate un 30K que cierra, bueno, que cierra un rango antes no pasa nada, pero si cierras 2, 3 y por mucho tiempo antes, es porque ya aceptaste que ese es tu valor. Mira, yo he escuchado personas que en algún momento ganaron $100,000 al mes y hoy están ganando $10,000, $5,000 y dicen, pucha, en su momento gané por X motivos, porque, pucha, el momento, la situación y esto. Y yo digo, estás loco, hermano. Tú no ganas más porque tú crees que lo que ganas es suficiente. O sea, yo estoy actualmente en 100K y yo no digo ya es suficiente. Yo sigo trabajando como si no tuviera nada, ¿verdad? Porque tengo el poder de cambiar mi futuro. Imagínate, si Donald Trump tenía 10 millones en su cuenta y estaba recontra incómodo luchando por llegar a los 100 millones, imagínate yo. ¿Quién soy yo para decir, ganando lo que gano, pues para decir yo estoy bien? No, entonces, a ver, el crecer no es cuestión de lo que tienes, no es cuestión de cómo estás, sino de cuánta hambre tienes para poder crecer. Mira, Donald Trump tenía 10 millones, pero tenía tanta hambre y muchísimo más que inclusive tú o yo. Que inclusive muchas personas que afuera necesitan dinero. Donald Trump no se puso excusas, él dice, yo tengo 10, pero yo no merezco 10, yo merezco muchísimo más. Y se enfocó tanto, que hizo tantos sacrificios aún teniendo 10 millones de dólares. Entonces, ¿cuántas personas hay hoy en día allá afuera que dicen, pucha, necesito esto, necesito lo otro? Sí, claro que necesitas, pero porque necesitas deberías moverte, ¿no crees? O sea, porque necesitas aprender, deberías educarte, ¿no eres consciente de eso? Porque de verdad necesitas seguir nueva sangre en tu equipo, pues deberías seguir presentando, ¿no? Pues si deberías cambiar si quieres cambiar el futuro de tu familia, pues no crees que deberías tomarte esto personal. O sea, como que tomarte esto serio. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que yo quiero que tú entiendas es que nunca es cuánto tienes en tu cuenta. Siempre es cuánta hambre de éxito tú tienes por seguir creciendo. Cuánto tú eres consciente de que vales. Y para aumentar tu valor, tienes que saber también, ¿verdad? Tienes que saber también tú, a ver, quiero que tú entiendas esto. Para aumentar tu valor tienes que saber algunas cosas, ¿va? A ver, punto número 1, apúntalo ahí. Tú y yo podemos aumentar nuestro valor. Podemos llegar a todo lo que las personas que tú ves allá en películas, en Google, en lo que sea, puedes tener, ¿verdad? Tienes que saber algunos puntos. Punto número 1, que tú y yo somos hijos de Dios.
somos creación de Él. O sea, tanto a ti, a mí, como a una persona que tú ves de éxito, escúchame bien, una persona que tiene éxito, Dios nos ha dado las mismas posibilidades de poder soñar, de poder hacer. Carlos, ¿cómo así? Por el libre albedrío. Y hay promesas que Dios en la Biblia nos ha dejado, como que la riqueza es la remuneración de la humildad a temor a Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de Dios, la fe sin obras es muerta, inclusive hay algo más profundo que dice, pide y se te dará, toca y se abrirá. Esas promesas no solamente es para una persona, esa promesa es para toda la humanidad. Pero también dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, tú y yo, como cualquier persona allá afuera, somos creación de Dios. Nos ha dado la oportunidad de soñar. ¿Eso lo tienes claro? ¿O crees que Dios ha dado ciertos privilegios afuera a las personas y a ti te ha mandado a este mundo a sufrir? Por supuesto que no. Primero tienes que tener clarísimo eso, que tú y yo somos creación de Dios, ¿claro? ¿Sí? Si hay una persona que gana $10,000 al mes, hey, ¿él es creación de Dios? Por supuesto que sí. A no ser que sea pues un extraterrestre, papi. No lo es. Hay un 100K. ¿Yo puedo ganar 100,000? Pues claro, tú y yo somos creación de Dios. Tú también puedes ganar 100,000. Primero tienes que entender que puedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la posibilidad de soñar. Te lo voy a repetir 1,000,000 veces. Punto número 2. Tú y yo tenemos la misma oportunidad. O sea, el plan de pagos para ti es igual que para mí. O sea, el mismo plan de pagos tú lo tienes. Inclusive hay algunas personas que tienen hasta mejor oportunidad. Mira, te cuento aquí entre nos, bueno, aquí entre todo el mundo, porque sé que muchos van a escuchar este podcast, yo no tengo apalancamiento de personas. Cuando yo me uní a la empresa, algo que yo le dije a Daniel es, yo no necesito apalancamiento, yo puedo construir las 4 líneas, a mí me da igual, yo sé que con el trabajo voy a construir las 4 líneas, pero yo necesito solo gente que me apoyes, que me ayudes y esto. Daniel se lo tomó personal y efectivamente no me puso ninguna línea. Pero hay algunos que sí tienen una línea. Entonces, inclusive, esas personas tienen hasta muchísimo más factible llegar a un resultado que yo. Pero y si tú no tienes al igual que yo, pues no es un obstáculo. Ambos tenemos la misma oportunidad. Tú y yo tenemos los mismos servicios. Tú y yo tenemos los mismos profesores. Tú y yo tenemos las mismas 24 horas todos los días. Entonces quiero que te quede claro eso. Punto número 1, tú y yo somos creación del Creador. 2, tenemos la misma oportunidad. O sea, el plan de pagos para ti no es más difícil que para mí. Tenemos el mismo plan de pagos. Punto número 3, no tienes problemas diferentes. Escúchame bien, no tienes problemas diferentes. O sea, te explico. No existen nuevos problemas. Existen nuevos teniendo los mismos problemas. O sea, de que si tus problemas, lo que tú crees que no es que esto a nadie le pasa, es que las personas creen que esto no duele, pero si supieran que mi papá, mi mamá, mis hijos, tengo problema con esto, lo otro, no sabes, le dio enfermedad, qué sé yo, mi abuela quedó embarazada, no sé. Todos los problemas que tú tienes no son problemas nuevos. La Biblia habla que debajo del sol nada es diferente, todo es repetitivo. O sea que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a otras personas y lo que le ha pasado a muchos también te podría pasar a ti. Entonces, todos los problemas que tú tengas, tienes que entender que no son diferentes y que para todo hay una solución, pero la solución no la tienes tú. O sea, a ver, ahí mezclas tú es que no sé por qué me pasa esto, pero te sientes cómodo sintiéndote mal. Porque si de verdad te doliera el problema, buscaras una solución, ¿no crees? Mira, ¿sabes qué, mentor? O ¿sabes qué, mentora? Me pasa este problema, este reto, no sé si alguna vez te ha pasado o conoces a alguien que le ha pasado. Sí, sí, conozco. Sí, sí, me ha pasado. Esta es la solución y ya está. Yo descubrí que mi problema no era único cuando hice un Zoom con mi patrocinador en ese entonces
y él dijo, pues empiezan a contarme sus retos para ayudarles con la solución y resulta que 5 personas tenían el mismo problema que yo y me di cuenta de que, pucha, efectivamente, pues mi problema no era único y sí había solución y ya había tenido 3 meses con ese mismo problema que no quería decírselo a nadie, ¿verdad? Y luego de 3, 4 meses me di cuenta de que sí tenía solución. Entonces, no existen problemas diferentes. Lo que te está pasando en todo, hasta así sea privado, no eres la primera ni la última persona que va a pasar eso, pero tú decides si querer sufrir, seguir sufriendo como masoquista, ¿verdad? Ay, es que no sé, no puede ser posible y tal. Como dice Brian Tracy, la mayoría de personas no quieren solucionar sus problemas, solamente quieren que los escuches, que la vida lo trata mal. Tú no eres ese tipo de personas. O sea, tú tienes tantos sueños y tu familia tiene tantos sueños y tantos años en la pobreza que no necesitas demorarte tanto en buscar la solución, por favor. Entonces el tercer punto que tienes que entender es eso. Y el cuarto punto es que tú estás donde estaban muchos millonarios antes. O sea, tú, si bien es cierto, estás comenzando ahorita, ¿vale? Pero en ese comenzando ahorita, también estaban las personas que tú admiras. Las personas que hoy en día tienen el cheque que tú quieres, también estaban ahí. Entonces, tú no eres un caso excepcional. O sea, a ver, no me malinterpretes, ¿vale? Cada historia es única, pero de donde tú empiezas, inclusive hasta puedes estar o estás más adelante que la mayoría de personas. O sea, no pienses que porque es que yo no tengo una laptop, es que yo no tengo una casa bonita, es que yo no tengo un departamento, es que yo duermo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, es que yo no tengo un cuarto personal, es que no tengo, y te enfocas tanto en lo que no tienes que te desenfocas de lo que sí tienes. Sí tienes esto, sí tienes lo otro, sí tienes 24 horas, tienes la oportunidad que todo el mundo lo desearía, sí tienes, ¿verdad?, dominio propio, sí tienes la forma de pensar que tú tienes, la puedes decidir y cambiar. Entonces, tú tienes todo lo que no te das cuenta que tienes. Yo cuando arranqué el negocio, yo no tenía una laptop, ni siquiera sabía manejarla. Yo tenía un celular quiñado que cuando pasabas tu dedo sangraba porque estaba quiñado. Yo no tenía ni departamento, ni casa, ni nada. Yo vivía en un cuarto que era de mi tía y que la cama, pues, imagínate, era la cama que me había heredado mi abuelo. Le faltaba una pata, en el colchón había un hueco. Tenía, qué sé yo, no tenía ni puerta, no tenía nada, pero ahí mismo, ¿verdad? Cuando yo tomé la decisión de hacerlo profesional, pues me ponía contento porque sabía, ¿verdad? Que iba a extrañar esa etapa de mi vida porque yo iba a ser millonario. Yo estaba dispuesto, decidido a ser exitoso porque había entendido, ¿verdad? Que era creación de Dios, que tengo la misma oportunidad que las personas que yo admiraba y eran millonarias, también la tenían. Entendía que lo que me pasaba no era único, sino es que también había una solución y estaba donde muchas personas habían estado. Entonces yo estaba emocionado. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar contento, entusiasmado, si sabes que hacerte rico es cuestión de tiempo? Que ser Gen 100K es cuestión de tiempo. Solamente es cuestión de que pague el precio una y otra y otra y otra vez y entender que Dios no se queda con el trabajo de nadie y que lo único que me faltaba era tiempo porque el precio lo estaba pagando. ¿Cómo no iba a estar emocionado? ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar emocionado? Pero también es un punto importante. Y esto de acá apunta, ¿verdad? Esto es otro tema. ¿Qué tienes que cambiar ahora? Carlos, ¿cómo aumento mi valor? Ya me diste 4 puntos, ¿verdad? Ya me diste, Carlos, 4 puntos que yo tengo que entender, ¿verdad? Sobre el valor. Ahora, ¿cómo puedo cambiarlo? O sea, ya entendí que puedo ser una persona de éxito brutal, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo cambiar mi valor? Porque la verdad es que muchas personas me dicen, Carlos, es que yo no sé cómo aumentar, cómo descubrir que yo verdaderamente puedo ganar muchísimo más. Punto número 1, cambiar la mentalidad. Este podcast y todos los podcasts
que hemos grabado, gracias a Dios, es para poder ayudarte con tu mentalidad. Toda la educación que tú escuchas es para poder ayudarte con la mentalidad. Y en la mentalidad, ¿qué tenemos que cambiar? Apúntalo bien. Creencia, patrones y expectativas. ¿Qué creencias? Muchas creencias que tú tienes del éxito. Por ejemplo, hay muchas personas que inician en este negocio y creen que llegar al siguiente nivel es cuestión de suerte, tanto así de que al comienzo empezaron a trabajar duro y creen que el 10K, porque son 3K, es cuestión de que la gente crezca. El 10K cree que el siguiente nivel es cuestión de que la gente crezca. Y tienen creencias erróneas, aún en el negocio y teniendo rangos. Tienes que cambiar la creencia todos los días. Hay algunos que inician en el negocio y creen que es suerte. Por ejemplo, ¿cuántas personas, si tú eres consciente de esto, ¿no? De repente tú has iniciado y tú crees que este negocio solamente es por suerte y vamos a ver si tenemos suerte, si es que no, pues nos dedicamos a otra cosa. Eso hay que cambiarlo. El éxito no es suerte. Tienes que cambiar esas creencias, patrones. ¿Qué patrones mentales tienes? El pasado, por ejemplo. Tienes que aprender a perdonar, que es lo más complicado. Carlos, pero ¿cómo perdono a la persona que me hizo daño? Pues entendiendo de que Dios nunca prometió, Dios nunca, jamás prometió que esto iba a ser fácil. Solamente dijo de que con Él había vencido al mundo. Que Él había vencido al mundo. Dios nunca le dijo a José, nunca dijo que José no iba a sufrir en la cárcel, lo acompañó en la cárcel. Nunca evitó de que de repente pues, sus hermanos lo vendieran a un mercader de esclavos, pero estuvo con él ahí. Nunca le faltó nada. Nunca sufrió de comida, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Entonces, donde tú estés y donde tú estabas, tú tienes que entender que Dios estaba ahí contigo, porque si no, no estuvieras vivo. O sea, no estuvieras vivo si es que Dios no hubiera estado ahí, te pudo haber pasado miles de cosas. Pero tienes que cambiar esos patrones de rencor, de odio, de emociones. Mira cómo se alteran tus emociones cuando algo pasa. Tienes que cambiar las expectativas. ¿Por qué? Porque tú tienes una expectativa de cómo llegar al resultado. Y algunos que dicen, no, es que solamente se mete gente y ya, te reto a llegar a 10K metiendo gente. No vas a poder, porque tienes que cambiar la mentalidad. Y no se trata de apariencia, la expectativa. Hay muchas personas que creen, ¿verdad? Que quizás el resultado está por cómo te ves y en realidad no es así. Imagínate una persona que se ve como un 10K, pero tiene pensamiento de Ivo, que cada vez que pasa un problema se rinde. Cada vez que pasa un problema, ya no quiere seguir. Se enoja, se deprime una semana y después de una semana, de nada sirve. Una persona que tiene apariencia solo de líder no es suficiente. A ver, no me malinterpretes. No te estoy diciendo de que no te veas como un líder. Lo que te estoy diciendo es que la mentalidad también tienes que cambiar las expectativas. ¿Verdad? Hay expectativas, muchas expectativas y filosofías que entre comillas te dicen si haces esto tienes éxito, pero en realidad son expectativas. Entonces, en la mentalidad tenemos que cambiar la creencia, los patrones y la expectativa. ¿Y cómo lo cambias? Educándote. Necesitas educarte. Aquí el que no se educa, caduca. Tiene que preocuparte tanto la educación que tienes que ser como yo, por ejemplo. La vez pasada estaba viajando y Dios mío, o sea, estaba llegando al aeropuerto, ¿verdad? Estaba escuchando un audio ahí en el carro. Llegué al aeropuerto, pasé migraciones y estoy buscando mis audífonos, muchachos, y empecé a desesperarme. O sea, no encontraba mis audífonos. Digo, Dios, ¿dónde están mis audífonos? ¿Dónde están mis audífonos? Y empecé a buscar, empecé a decir, no, Dios, ¿pero dónde los dejé? Y dije, y me fui a la tienda y digo, ojalá que haya audífonos aquí. Y había unos audífonos y ahí fue donde me di cuenta de que mi cuerpo exige educación. ¿Por qué? Yo sé cómo es una persona cuando no se educa. Cuando una persona cuando no se educa, ¿verdad? Cuando se educa y deja de educarse, lo que pasa es que empieza a ver lo negativo, empieza a estar a la defensiva, empiezas a no controlar tus emociones, a no querer cambiar, a no aceptar tus errores. Y yo no quiero que me vuelva a pasar eso como en algún momento me pasó. Entonces tú tienes que andar, escúchame bien, con tus audífonos para arriba y para abajo, porque tienes que entender que la torre de control, lo que tú no ves, es más importante que lo que tú ves. Tienes que educarte una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, la mayoría de personas no se raja porque, ay, es que esto no es para mí. Primero,
Te estás rajando porque tú te estás, bueno, valga la redundancia, te estás rindiendo, ¿verdad? Porque te falta educación. Carlos, pero ¿cómo así? Pues ¿por qué? Porque nadie ha descrito cuál es tu futuro y si tú eres para algo o no eres para algo. Eso lo decides tú. ¿Me entiendes? Te estás rajando por un descontrol de emociones. Entonces, la mentalidad es muy importante. Me podría pasar horas y horas explicándote sobre la mentalidad, pero es un punto que tienes que cambiar. ¿Quieres aumentar tu valor? Tienes que cambiar la mentalidad. ¿Vale? Punto número 2. ¿En qué más tienes que cambiar? Tu ritmo. Y en ritmo me refiero a hábitos y reacciones. El ritmo es hábitos y reacciones. ¿Qué hábitos diariamente tú tienes para elevar tu ritmo? Tú tienes un ritmo diario, ahorita el rojo vivo, que te mantiene cobrando lo que tú cobras. Tú tienes un ritmo diario que actualmente te está llevando al resultado que tú tienes día tras día, mes tras mes, y estás ganando lo que ganas. Tú quieres ganar más, aumenta tu ritmo. Aumento mis hábitos. ¿Qué hábitos diariamente tengo? Empieza a optimizar tiempos. ¿Qué te quita tiempo? ¿Qué te quita ritmo? Tú, a ver, ¿serías tan humilde? A ver, te hago una pregunta personal. ¿Serías muy humilde de aceptar qué carajos te quita tiempo? O sea, ¿qué es lo que baja tu creencia? ¿Qué es lo que hace que no te eduques? ¿Serías tan humilde o todavía tienes el ego de decir, es que yo lo hago todo, es que no me doy cuenta? No, yo no me doy cuenta, es que yo no sé, no, yo no sé, tú sí sabes. ¿Me entiendes? Porque es tu vida, tú sabes qué te quita tiempo. Optimiza tiempos en hábitos. ¿Qué hábitos es mejor? Y los hábitos no es que desaparezcan de tu vida, solamente tienes que intercambiarlos, ¿verdad? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cuáles son tus hábitos desde el comienzo? De repente haces un poco de ejercicio, luego ¿qué haces cuando cuando tú haces ejercicio? ¿Qué haces? Pues te educas, qué sé yo, y entre muchas otras cosas más. ¿Verdad? Pero ¿cuáles son tus hábitos para aumentar tu ritmo de trabajo? Y el siguiente punto de ritmo es reacciones. ¿A qué me refiero con reacciones? Hey, cuando tú vas a querer hacer algo, no vas a querer hacerlo. O sea, cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Mira, tú te vas a levantar, va a haber días que no quieres hacer nada. ¿Qué haces cuando eso pasa? ¿Nada? No. ¿Cuál es tu reacción? O sea, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu carácter, verdad? Para cuando tú no quieres hacer algo. Inclusive, cuando algo malo pasa o algo no entiendes, ¿cómo reaccionas? ¿Tu reacción es buena, tu reacción es mala? Y si es mala, ¿por qué es mala? ¿Por qué? Si es que hay solución para un problema, ¿por qué enojarse? Y si no hay solución, pues, ¿para qué enojarse? Si eso no trae ningún resultado, ¿cuáles son tus reacciones en base a todo lo que te pasa? Cuando no quieres hacer algo, ¿qué te dices a ti mismo? Yo me obligo a hacer las cosas que no quiero hacer. Hey, yo estoy grabando un podcast cuando ni siquiera debería grabar. ¿Tú crees que quería grabar este podcast? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo digo, pucha, conéctense a la mentoría si quieren, yo les duplico ahí. Pero no. Yo tengo que obligarme a cada 2, 3 días, como lo vengo haciendo ahora, no sé si cuando lo escuches este audio lo siga haciendo, ¿verdad? Porque el objetivo cuando yo inicié los podcasts era uno por mes. Y ahora estamos haciendo como 10 por mes, imagínense. ¿Ven cuánto los amo? Y ustedes no comentan, no comparten, no likean. Bueno, en fin. Ok, entonces, ¿cuáles son tus reacciones en base cuando no quieres hacer algo? Va, cambiar tus reacciones. Ok, Carlos, reacciono mal, ¿qué hago? Pues respira. O sea, cuando vas a reaccionar mal, pues respira. Respira 10 veces si tú quieres, ¿verdad? Y luego que ya se te bajó la sangre de la cabeza, decide qué hacer. Punto número 3, ambiente. Y voy apurándome porque los podcasts máximo duran 30 minutos y ya vamos casi 30 minutos. Entonces, ambiente. Y en ambiente me refiero el círculo que te rodea, lo que ves, lo que escuchas. Mira, ¿quieres aumentar tu valor? Pues deja de reunirte con personas que te hacen pensar que lo que tú estás ganando está bien. A mí me costó, como ustedes no tienen idea, me costó como ustedes no tienen idea dejar a los amigos que yo tenía. Y son amigos que yo quiero hasta el día de hoy mucho. Era Peltroche, el Orejas, el Alicate, Colorado,
¿verdad? Todos ellos que fueron una parte de mi vida increíblemente, pues, y la pasé muy bien con ellos, pero yo entendía de que era una etapa de mi vida. Era una etapa de mi vida y que yo ya tenía que dejar de ser un mocoso más, que le gustaba ir a las fiestas y fumar marihuana y todo eso de ahí, el ambiente, yo tuve que cambiarlo. Tuve que cambiar mi ambiente que me dejara, que dejara yo de pensar que estaba bien y que de repente así tenía que estar toda mi vida. Yo tenía que cambiar mi ambiente para poder aumentar mi valor, para que mi cerebro empiece a entender, mi ser empiece a entender que nací para cosas grandes. De repente lo que no hace aumentar tu valor es que te sigues reuniendo con las mismas personas que te quitan los sueños. Ay, pero es que ¿qué tienen que ver mis amigos, mi círculo? Muchísimo, todo. Todo, porque aunque no te hateen, todo lo que ellos hablan tampoco te suma para crecer. Y cuando lo entiendas y cuando tomes la decisión de hacerlo profesional, ahí vas a estar dispuesto a hacerlo. De repente no lo entiendes ahorita. Lo que ves, ¿qué constantemente ves? ¿Qué estás viendo diariamente? ¿A quién sigues en Instagram? Ya siquiera has filtrado a quienes sigues. ¿Cómo está tu algoritmo? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué ves? ¿Qué constantemente entra a tu cerebro por tus ojos? Lo que escuchas, ¿qué escuchas? O sea, ¿qué estás escuchando? Yo sé que estás escuchando audios, pero también, ¿qué más? O sea, donde hay chismes tienes que correr. Donde estás escuchando de repente, hay canciones que no todas te inspiran a trabajar. Hay canciones que no todas te inspiran a elevar tu energía. Hay canciones que te elevan el ego. Hay canciones que te incitan a buscar una chica o un chico y tener relaciones sexuales. Hay canciones que te hacen recordar a tu ex o no. Dime, ¿sí o no? Claro que sí. Dime si es que de repente hay canciones que empiezan hasta, ¿cómo era esta canción? Ay, ni me acuerdo, pero había... Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me he vuelto loco. Entonces, cada vez que escuchas eso, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro no entiende qué está bien, qué está mal. Solo te bota recuerdos de lo que tú estás escuchando, de lo que tú estás viendo o de lo que tú estás rodeado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Increíble, ¿sabes, muchachos? Pero no todas las canciones te incitan a trabajar. Entonces tú tienes que filtrar mucho. Si tú sabes que estás en un proceso de aumentar tu valor, pues no puedes escuchar cosas que te bajen el valor o que te corten esa hilación. Entonces lo que escuchas, lo que ves, lo que haces, tu círculo tiene mucho que ver. ¿Y qué engloba todo eso de ahí? El ambiente. Entonces, para poder cambiar y aumentar tu valor necesitas mejorar la mentalidad, repito una vez más, que es creencia, patrones, expectativas. 2, ritmo, hábitos y reacciones. 3, ambiente, círculo, lo que ves y lo que escuchas. Solamente mezclando, muchachos, todo lo que les estoy diciendo, van a empezar a entender que nacieron para cosas grandes. Que si hay una persona ganando 10,000, tú también puedes ganar 10,000, ¿verdad? Que tú no creas, ese es el problema, pero que no puedas ganar, no, porque sí puedes ganar. Que hay una persona ganando 100,000, ¿para cuándo? De repente tú dices, sí, en algún momento ganaré 100,000, ok. Pero vamos cambiando eso para que tú digas, yo tengo que llegar lo más rápido posible, para eso tengo que aumentar mi valor y pelear como, muchachos, pelear como Donald Trump peleó cuando perdió todo el dinero. Y aún tenía dinero para poder vivir tranquilo su vida. ¿Me dejo entender? Entonces, aumenta tu valor y date cuenta que vales muchísimo más de lo que hoy tienes y de lo que hoy ganas. Nos vemos.